¿Qué es el lenguaje escalera? Bueno, también conocido como lenguaje ladder en inglés, es uno de los lenguajes de programación más utilizados para programar los PLC en la automatización industrial. Este lenguaje recibe su nombre debido a la apariencia visual de las instrucciones que se asemejan a una escalera eléctrica, y cada una de las líneas se las puede denominar escalones. Ahora bien, ¿por qué se hizo tan famoso este lenguaje? Bueno, porque su simbología se puede comparar a la simbología de la lógica cableada. Entonces, cuando se inventaron los PLC, los técnicos se les hizo mucho más fácil aprender este lenguaje que quizás los otros métodos de programación, porque quizás ya estaban acostumbrados visualmente y les fue mucho más fácil migrar a este lenguaje, sí, y aprenderlo. Por eso nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver en la primer filmina la simbología básica del ladder. Y también a la derecha vamos a ver con qué lo podríamos comparar si fuésemos técnicos eléctricos, electromecánicos o electrónicos para entenderlo mejor. El primer símbolo que tenemos en nuestra línea es el contacto normal abierto. Y este se activa cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa. Sí, los contactos normal abierto siempre van asociados a las entradas del PLC. Así que cuando en la entrada del PLC tenemos un 1 lógico o un sensor se activa, este contacto normal abierto se cerrará. A la derecha vemos la imagen, un contacto normal abierto, por ejemplo, de un circuito eléctrico. ¿Qué pasa? Cuando este contacto se cerraba, permitía el paso de la corriente. Bueno, lo mismo pasa con este contacto normal abierto. Cuando en la entrada hay un 1 lógico o se activa un sensor, este contacto normal abierto se cierra y permite el paso de la corriente. En la segunda línea tenemos un contacto normal cerrado, que es similar al contacto normal abierto, pero en este caso se activa cuando hay un 0 lógico en una entrada. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, cuando tenemos un 0 en la entrada, este contacto se activa, es decir, que se abre. Pero si no pasa nada, si tenemos un 1 en la entrada, este contacto permanece normalmente cerrado. Sí, como vemos también en la parte eléctrica, la similitud, cuando nosotros teníamos un contacto normal cerrado, cuando no se activaba la bobina o algo que lo haga cambiar de posición, la corriente fluía. Muy bien. Por último tenemos las bobinas, normalmente abierta y normalmente cerrada. Las bobinas representan las salidas de nuestro PLC. También podemos usarlas para otra cosa, denominadas memorias o marcas, pero ahora vamos a verlas simplemente como que son las salidas de nuestro PLC. La bobina normal abierta se activa cuando la combinación que hay en la entrada da un 1 lógico. Sí, si en nuestro circuito eléctrico se activa, pasa la corriente y tenemos un 1 en la entrada de nuestra bobina normalmente abierta, se activa. Que podríamos asemejarlo con una bobina asociado a un contacto normal abierto. Y la bobina normal cerrada se activa cuando la combinación que hay en su entrada es un 0 lógico. Pero no te confundas, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos un contacto normal abierto conectada a una bobina normal abierta. ¿Sí? A la derecha tenemos eso. Y a la izquierda tenemos un PLC conectado con un sensor fotoeléctrico en la entrada I1. Y tenemos un indicador luminoso conectado a la salida Q1. Por ahora no le demos demasiada importancia a los nombres de la entrada y la salida. Solamente tengamos en cuenta que la entrada se llama I1 y la salida Q1. Si vemos a la derecha en nuestro esquema ladder, a ese contacto normal abierto lo llamamos I1, es decir, que está asociada a la entrada donde está conectado el sensor fotoeléctrico. Y la bobina, ¿sí? La bobina normal abierta está asociada a nuestra salida Q1 de nuestro PLC. Muy bien. ¿Qué pasaría si ahora el sensor fotoeléctrico detecta? Es decir, que hay un 1 lógico en la entrada.
Bueno, si leemos la definición de contacto normal abierto, dice que el contacto normal abierto se activa cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa. El contacto que vemos a la derecha en ladder representa la entrada I1, donde está conectado un sensor fotoeléctrico. Entonces, si hay un 1 porque detecta el sensor fotoeléctrico, nuestro contacto se debería cerrar. ¿Por qué? Porque se activa. Vamos a ver qué pasa si nuestro sensor detecta algo. Como vemos, el sensor detectó y nuestro bombillo eléctrico o indicador luminoso se encendió. ¿Por qué? Porque el contacto I1 se cerró. Permite el paso de la corriente. Y como en la entrada de Q1 hay corriente, es decir, tenemos un 1 lógico, se activa la bobina y por eso se activa la salida que permite que se prenda el indicador luminoso que está conectado a nuestro PLC. Nosotros hicimos un pequeño ejemplo, pero no vimos cuáles eran las reglas para dibujar nuestro esquema ladder. Bueno, hay 4 reglas que siempre se deben cumplir y a la derecha vamos a verlo en los ejemplos. Primero debemos dibujar 2 líneas verticales opuestas que representan la alimentación de 24 volt y la tierra o GND, que en nuestro dibujo las tenemos en color negra. En el medio, ¿qué hay? Bueno, hay contactos y bobinas, pero están conectadas a 2 líneas verticales. La segunda regla dice que del lado izquierdo van las entradas y del lado derecho las salidas. Como vemos de vuelta, del lado izquierdo están los contactos que representan nuestras entradas, I0.1, I0.0 y 2.3, como nosotros pusimos en nuestro ejemplo, y del lado derecho van las salidas, que en este ejemplo, por ejemplo, está Q3.0, Q1.0. La tercera regla dice que el diagrama puede tener varias ramas o escalones. Y como vemos en la primera imagen, en la imagen de arriba, tenemos 3 líneas, 3 ramas o escalones. Y podemos usar la cantidad que nosotros pensemos que son indispensables. Y el cuarto regla dice que se pueden colocar varias entradas, pero siempre se debe terminar en una sola salida. Sí, en la segunda imagen, en la de abajo, vemos que hay varios contactos. Está I0.1, I1.2 y después tenemos 2 contactos en paralelo. Podemos poner los contactos que nosotros pensemos que necesitamos, pero en la salida, ¿sí?, lo último que va a haber es una bobina. Pero esa salida, esa bobina siempre va a terminar en una sola. No puede ser en más de una. El primer ejercicio dice lo siguiente: realizar el siguiente circuito en ladder y simularlo. ¿Y qué vemos en la imagen? Bueno, vemos un circuito de lógica cableada que es muy simple. Tenemos una línea que representa el positivo, pueden ser los 24 volt. Tenemos un pulsador llamado S01, que es normal abierto. Y luego tenemos un indicador luminoso, que luego va conectado al neutro o al GND. ¿Sí? ¿Qué pasaría si apretamos el pulsador? Se encendería el indicador luminoso. Y si soltamos, se apagaría el indicador luminoso. Es muy simple, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacerlo ahora con un PLC y vamos a programarlo en ladder. Para eso, vamos a contar con la ayuda de un software que es muy interesante. Empecemos. Lo primero que haremos en este software, que nos viene muy bien para el tema que estamos viendo, es colocar un PLC. Muy bien. Como notamos, en la parte superior tenemos las entradas de nuestro PLC y en la parte inferior tenemos las salidas. Las salidas son tipo relé y las entradas son tipo 24 volt de corriente continuo. Son entradas digitales. Primeramente lo que tenemos que hacer es energizar nuestro PLC. Como vemos aquí en la descripción donde está el mouse, nuestro PLC se alimenta con 120 a 240 volt de corriente alterna. Por eso, lo que haremos es buscar línea y neutro y hacer
la correspondiente conexión. Vamos a la parte donde está el cableado y realizamos la conexión. Lo hacemos lo mismo con el neutro y ya está. Si nosotros le damos play a este circuito, a esta simulación, vemos que tenemos que se enciende el LED de Run. Es decir, que nuestro PLC ya estaría encendido, estaría corriendo. Pero bueno, no tenemos ningún programa en ladder que esté ejecutándose. Por eso tenemos que seguir haciendo el conexionado. Como vimos, nosotros teníamos que replicar un circuito que consta de un pulsador normal abierto que cuando se aprieta se enciende un indicador luminoso. Ese pulsador lo vamos a conectar ahora mismo a una entrada. Va a ser en la entrada primera, donde está identificada con punto 0. Entonces vamos a donde están el símbolo de pulsadores o accionamientos y buscamos un pulsador normalmente abierto. Vamos a ponerlo arriba de la entrada, ¿sí? Y le vamos a hacer doble clic para llamarlo S1. Perfecto, ya tenemos nuestro pulsador. Ahora hay que hacer la conexión. Entonces vamos a la parte de conexión y lo conectamos a nuestra entrada. Esa entrada se llama I0.0. Muy bien. Ahora, ¿dónde conectamos la otra parte de nuestro circuito del pulsador? Bueno, la otra parte lo conectaremos en una salida de 24 volt que tiene el PLC. Donde dice 24 volt y tenemos el positivo. Entonces, hacemos el circuito y lo conectamos al positivo. Y por último, tenemos que hacer un puente con el negativo. Ese lo hacemos desde aquí, desde la salida de 24 volt, con el primer borne de nuestro PLC. Ojo, esto simplemente es en este PLC que cumple con estas características. No significa que haya que hacerlo con todos. Ojo con ese dato. Más adelante veremos cómo es el conexionado con distintos tipos de PLC. Pero ahora lo hacemos para simularlo. Muy bien, vamos a simular hasta donde tenemos ahora. Pongo play. Se está encendido nuestro PLC y miremos qué pasa si apretamos nuestro pulsador que está conectada a la entrada I0 y de IN 0.0. Miremos aquí el LED que está ahí. Si yo aprieto, se enciende el LED correspondiente que indica que la entrada I0.0 está activada. Muy bien, en nuestra entrada ya está funcionando. Simplemente el PLC está detectando que tenemos un 1 lógico en la entrada. Aprieto, se prende. Aprieto, se prende. Si suelto, se apaga. Si yo suelto, es porque tenemos un 0 lógico en la entrada. Muy bien. Vamos a conectar ahora nuestra salida. Y en la salida, ¿qué va a pasar? Vamos a conectar, ¿sí?, nuestro indicador luminoso. ¿Qué vamos a conectar? Bueno, vamos a la parte de actuadores y ponemos un piloto, ¿sí?, que no es más que un indicador luminoso. Lo colocamos aquí en la salida Q0.0. Le hacemos doble clic y lo llamaremos H1 al indicador luminoso. Muy bien, hacemos el debido conexionado y nuestras salidas son a relé. Es decir, que entre el primer contacto y el resto de las salidas hay un relé que se activa o desactiva, una bobina. Entonces, lo que hacemos es cortar el vivo simplemente de conexionado. Muy bien, vamos ahora a programar nuestro lenguaje ladder. La primera regla del lenguaje ladder indicaba que nosotros deberíamos tener dos líneas verticales opuestas que representan la alimentación de 24 volt y también el negativo. Bueno, vamos a realizar eso. Vamos a poner dos líneas verticales que van a representar nuestro lenguaje ladder.
Vamos a poner la positiva a la izquierda y la negativa a la derecha. Pero tenemos que poner la alimentación en este caso para que se pueda simular correctamente. Entonces ponemos el positivo y también ponemos el negativo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos las dos líneas verticales. Veamos cuál es la segunda regla. Dice, del lado izquierdo van las entradas y del lado derecho las salidas. Muy bien. Nosotros queremos que cuando se presione este pulsador, se encienda el indicador luminoso. ¿Cómo haríamos? Bueno, este pulsador, ¿dónde está conectado? Está conectado en la entrada I0.0. Entonces, cuando yo aprieto o presiono este pulsador, en la entrada I0.0 va a haber un 1 lógico. Entonces, nosotros queremos poner un contacto que cuando haya un 1 lógico en la entrada, se cierre, se active. ¿Qué pondremos? Bueno, un contacto normalmente abierto. ¿Y qué pasará cuando se cierre ese contacto normal abierto? Porque yo presiono el pulsador. Bueno, pasará la corriente y quiero que se encienda o que se cierre esta salida de mi PLC. Entonces, cuando pasa la corriente por el primer contacto normal abierto, voy a tener un 1 lógico en la entrada de una bobina. Por eso voy a poner una bobina normalmente abierta, porque cuando tiene un 1 o cuando tiene tensión en la entrada, se activa. Ahora simplemente hago la conexión. Perfecto. Y simplemente queda nombrarla. A esta le pondré I0.0. Y a la salida, doble clic y le pondré Q0.0. Porque tenemos la entrada 0 y la salida 0. Muy bien, vamos a simularlo. Muy bien, aprieto el pulsador. ¿Y qué pasa? Se enciende nuestro indicador luminoso, como era de esperar. ¿Pero por qué? Bueno, esto pasa porque como tenemos un 1 lógico asociado a nuestra entrada I0.0, este contacto en nuestro lenguaje ladder se cierra. Un contacto normal abierto se cierra. ¿Y qué pasa? Permite el paso de la corriente y se activa Q0.0. Por ende, se cierra nuestra salida, se activa la salida del PLC y permite que se encienda nuestro indicador luminoso. Como vemos, se activó la entrada I0.0 y se activa la salida Q0.0. Si suelto, queda abierto. Si aprieto de vuelta, se enciende el indicador luminoso.